Gracias, Padre. Te adoramos, Señor. Te bendecimos y te damos gracias, Señor. Amados, en este día tenemos un tema y se llama 3 clases de yugo. 3 clases de yugo. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu amado Hijo, te damos gracias, Señor, por este privilegio que tú nos concedes, Señor, de estar aquí en tu presencia, Señor, juntamente con tus hijos, mis amados hermanos. Padre, aquí estamos sentados a tus pies para adorarte y para bendecirte, Señor, y para ser alimentados a través de tu palabra. Espíritu Santo, usa mis labios para alimentar a tu pueblo en este día, Señor. Necesitamos de ese alimento espiritual, necesitamos de ese conocimiento divino, Señor, para saber ocupar nuestra posición de hijos de Dios. Padre, gracias por tu palabra y gracias al Espíritu Santo que abre nuestro entendimiento, nuestros corazones para escuchar tu palabra y para ponerla por obra. En el nombre de Jesucristo, amén. 3 clases de yugo. El yugo, amados hermanos, es atadura. Un yugo es una atadura, carga, esclavitud, servidumbre, sumisión, sujeción. En este mundo, amados hermanos, hay 3 clases de yugo. Número 1, de parte de Dios, para unirnos a Él en libertad, para depender de Él en todo. Ese es el yugo bueno, el único bueno. Veamos en Mateo 21, del 28 al 30. Aquí está el yugo de Dios, que es liviano, es fácil de llevar, porque Él mismo nos ayuda. Mateo 11, sí. Mateo 11, versículo 28 al 30. Y esto nos habla a todos nosotros, porque todos nosotros tenemos cargas, estamos trabajados, estamos apenados, muchas veces angustiados, y todas esas cargas tenemos que depositarlas en el Señor. Y dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El único que nos puede ayudar a cargar nuestras cargas y hacernos descansar es el Señor Jesucristo. Llevad mi yugo. Aquí está el yugo bueno. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando llevamos el yugo de Cristo, entonces allí Él nos ayuda y nos da descanso a nuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esto da a entender que el yugo del diablo es muy pesado. Ese no le recomiendo yo que lleven. Ni el yugo del hombre ni el del diablo, solamente el yugo de Dios. Porque Él nos ayuda a llevarlo. Él quiere el yugo de Dios. Es sumisión, es dependencia a Él, es libertad. No es esclavitud, como el del diablo y el del hombre. Gloria al Señor. Número 2, el yugo número 2, de parte del diablo para esclavizarnos a Él. Miren la diferencia. El yugo de Dios es para unirnos a Él. Para Él quiere ayudarnos en todo. El del diablo es para esclavizarnos a Él. Veamos en Isaías 58, 6. Isaías 58, versículo 6.
Aquí está. Por eso el Señor nos ha mandado a prepararnos a todos y cada uno de nosotros para, por medio del Evangelio, por medio de la palabra, libertar a los que están cautivos, esclavos del yugo del diablo. Y dice así el Señor: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer: romper todo yugo del diablo, romper todo yugo del hombre con la palabra de Dios y con el nombre de Jesucristo, para dejarlos libres para que ellos puedan llevar el yugo de Dios, el yugo de salvación. Y número 3, el yugo de parte del hombre, para atarnos y ponernos carga y sumisión conforme a sus creencias y tradiciones de hombres que no están escritas en la palabra de Dios. No está en la Biblia. Por lo tanto, son intereses privados de cada hombre. Veamos en Mateo 15, del 1 al 3. Aquí está el famoso yugo del hombre. Mateo capítulo 15, versículo 1 al 3. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él, o sea el Señor, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Vemos aquí el yugo del hombre queriendo imponer a los mismos discípulos del Señor y al mismo Señor Jesucristo, imponer sus tradiciones, sus normas de esclavitud, su yugo humano. Pero la palabra del Señor nos da la claridad para aprender a diferenciar esos 3 clases de yugo. Veamos primero el yugo que pone el hombre por su conveniencia personal. Porque el hombre le gusta dominar al hombre. Y eso es pecado. Porque todos nosotros somos, en Cristo, somos hermanos. Un pastor no puede enseñorearse de la congregación. No, tiene que ser ejemplo. Veamos en Primera de Reyes capítulo 12. Primera de Reyes capítulo 12 del 4 al 11. Primera de Reyes, una historia verídica. Primera de Reyes capítulo 12 del 4 al 11. El pueblo de Israel estaba dominado por el rey de ese entonces. Ya había muerto Salomón. Ahora quedaba el hijo. Y aquí dice, el verso 4 dice: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú el yugo del hombre. Repito, tu padre agravó nuestro yugo. Estaban sujetos esclavizados del yugo del hombre en Israel. Mas ahora disminuye tú
algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: idos, y de aquí 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía. Y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Él sabiamente pidió consejo a los ancianos. Eso es sabiduría. Pedir consejo a la gente mayor que tiene experiencia. Pero este rey, mire lo que pasó. Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero este Roboam, el rey, dejó el consejo de los ancianos que le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo de tu padre que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron mal, porque los jóvenes no tienen experiencia. Así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó vuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás. El menor dedo, así le respondió, el menor dedo, el chiquito, el más chiquito, de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Imagínense. Qué ignorancia. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Ese es el yugo humano. Ese es el yugo que pone el hombre. Lo esclaviza al hombre. En la iglesia de Cristo, amados hermanos, desgraciadamente se ve algo de este yugo de esclavitud al hombre. ¿Por qué? Por la ignorancia del pueblo que no conoce la palabra. Por eso yo siempre les digo, hermanos, estudien la palabra, porque la palabra les hará libres del yugo del diablo y del yugo del hombre. Hermanos, para que no sean esclavos de nadie. Nosotros somos esclavos de Cristo, pero esa esclavitud de Cristo no es la esclavitud. No es esclavitud realmente, es libertad. Es la verdadera libertad, porque Él está con nosotros. Él nos ayuda a nosotros. El diablo no. El diablo pone el peso de encima de nosotros. Y nos carga más. El hombre también. Por eso el Señor nos da en su palabra en Juan 8, 31 al 32, para que nos preparemos, para que seamos libres de todos los yugos que no son de Cristo. Juan 8, del 31 al 32. Hermanos, hay iglesias que se ve el yugo del hombre. Nosotros aquí no vemos eso. Pero hermanos, si nos pusiéramos a visitar muchas congregaciones, nos diéramos cuenta que sí. El hombre se enseñorea, controla, los tiene ahí. ¿Dónde tú estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no viniste? ¿Por qué hiciste? ¿Qué es esto? Y lo está dando. Bueno, vamos a ver lo que dice la palabra. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él:
Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Solamente la verdad de la palabra, hermanos, nos hace libres. ¿Por qué? Porque antes éramos esclavos. Del diablo éramos esclavos, hermano. No teníamos a Cristo. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Solo los hijos de Dios. Veamos en este mismo capítulo de San Juan, capítulo 8, versículo 35 al 36. Lo que el Señor nos dice. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y Cristo nos ha libertado a todos y cada uno de nosotros, amados hermanos. Somos libres de la mentira de Satanás. Somos libres del engaño del hombre. Por eso tenemos que estudiar y hacernos discípulos, porque solamente el discípulo de Cristo es el que puede entender y conocer esa verdad. Veamos en Gálatas capítulo 4 del 1 al 7. Gálatas capítulo 4 del 1 al 7. Por eso es que tenemos que crecer, hermanos. Crecer en el conocimiento de la palabra de Dios para ya dejar de ser niños espirituales. El niño come lo que le dan. Y ya el más grandecito ya no le gusta la comida y dice, no, yo no quiero eso. Yo quiero algo mejor. Así mismo nosotros aquí en la Biblia. Que no nos den alguna cosa que no esté en la Biblia. O algo que no nos convenga. No, dame algo que me dé vida. Dice así. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Un niño en Cristo. Tenemos toda la herencia dada por Dios. Pero como es niño, todavía no entiende quién es en Cristo y qué le pertenece. Por lo tanto, vive como un esclavo en la miseria. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre, hasta que tengan mayoría de edad. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, de las tradiciones del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando llegó la hora de que Jesucristo viniera acá al mundo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Esta es la verdad. Somos hijos de Dios. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que es el Espíritu Santo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Vieron? Entonces, ese conocimiento de la palabra nos libera del yugo humano y del yugo del diablo. Amados,
El yugo humano va contra la palabra de Dios. La tradición es resultado del yugo del hombre y produce falsa doctrina. ¿Qué es lo que está de moda ahora en la mayoría de las iglesias? Falsa doctrina, falsas enseñanzas, falso cristianismo. Cristo nos prohíbe contaminarnos con ella. Él nos prohíbe. Veamos en Mateo 16, del 6 al 12. Mateo 16, del 6 al 12. Por eso es que el Señor dijo, escudriñar las Escrituras. Estudia la Biblia para que te des cuenta la verdad, para que nadie te engañe, para que nadie te robe la salvación ni la bendición. Mateo 16, del 6 al 12 dice, y Jesús le dijo, mirad, guardaos de la levadura, estímulo de pecado, falsa doctrina, de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Ellos creían que era la levadura del pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Si andaban con el pan de vida, que es Cristo. ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. La doctrina. Por eso que tenemos que ser cristianos bíblicos. Lo que está escrito en la Biblia, eso tenemos que creer y obedecer. Lo que no está escrito aquí, y puede ser bonito que nos enseñen, pero no podemos creer, porque eso tiene levadura, tiene doctrina falsa, y eso no nos conviene. Nosotros tenemos que tener la palabra de Dios. Esa es la que nos da vida. Ahora, vamos a Marcos capítulo 7 del 1 al 9. Marcos 7 del 1 al 9. Gloria al Señor. La palabra de Dios, por eso es que nos da vida. Por eso el Señor dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Esto es lo que nos da vida, la palabra de Dios. No la palabra del hombre. La palabra del hombre es engañosa. Pero la de Dios es infalible, es veraz. Y dice así Marcos capítulo 7 del 1 al 9. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan las manos, no comen. Si van al mercado, van a la tienda y no se lavan las manos, no pueden comer. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar,
como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, conforme al yugo humano, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, el Señor, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, imponiendo yugos de hombre. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, lavamiento de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y eso es lo que sucede, hermano, en muchas iglesias. La tradición se convierte en yugo. Se convierte en yugo. Por ejemplo, del púlpito dicen: alcen la mano los que van a ayunar mañana, o 3 días, o una semana. Le ponen una carga a las abejitas y el pastor nunca ayuna ni un minuto. Eso es yugo de hombre. Hay que hacer el ayuno conforme a los manda la Biblia. Estudiemos la Biblia y entonces estudiamos sobre el ayuno. Pero no es eso de poner cuántos días, ni cuántas semanas, ni qué esto. O que cuánto aquí va a caer con dinero cada uno. ¿Con cuánto? Eso es yugo de hombre, hermanos. Eso es robar. Y la Biblia dice que los ladrones no entran. Gloria al Señor. Entonces, por eso es que estudiamos la palabra de Dios conforme a cómo está escrita, para obedecerla conforme a la palabra, no al hombre. Las tradiciones o reglas, amados hermanos, deben tener su fundamento en la palabra de Dios escrita. Escrita, porque esa es la que no falla. Yo les puedo decir: mire, Dios dice tal cosa, y les digo alguna cosa ahí, pero no está escrita. Yo creo que son palabras de Dios, y les puedo hablar muy bonito de algo que no está escrito, pero eso es para engañar. Pero si yo les leo la palabra, lo como está escrita, y les digo: esto dice aquí y esto dice así, entonces usted tiene la obligación de creerle a Dios. Amén. Sí, hermanos. Si no está escrita, es un yugo. Se transforma en un yugo. Veamos Colosenses 2:8. Colosenses 2:8. Por eso la palabra de Dios es eficaz, es viva y eficaz, hermanos. Esta es la que nos da vida. Esto es lo que nos dice el Señor. Colosenses 2:8. Aquí no es que venga a sembrar, para que coseche mucho dinero, que venga a pactar. No, esas boberías, no. Esas son yugos de hombre. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, conforme a la valoración humana, y no según Cristo. Por eso es que estudiamos la palabra, para darnos cuenta qué es de Dios y qué es del hombre.
Veamos en Colosenses allí mismo, Colosenses 2, del 20 al 22. Colosenses 2, del 20 al 22. Pues, son nuevas, pero aleluya. Vamos a comprar una batería que no se acabe. Bendito Señor Santo, gracias Señor, te alabamos. Gloria a Dios. Santo Señor. Gloria a Dios, Santo Señor. Gracias Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo el Señor, aleluya. Y dice así, Colosenses 2, del 20 al 22. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Tenemos que morir a los rudimentos, a los engaños, a las costumbres del mundo. ¿Por qué? Como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos. Como que estás en el mundo todavía, vives conforme al mundo, obedeciendo los preceptos del mundo, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Eso se destruyó ya, porque Cristo, que es la verdad, Él vino a enseñarnos, Él vino a traernos este glorioso evangelio y nos quitó de la esclavitud y ahora somos libres en Cristo, hermanos. Pero ¿qué nos hace libres en Cristo? El conocimiento y la obediencia a la palabra escrita, hermano. Por eso mi ruego, siempre le ruego lo mismo: estudien la Biblia, porque ustedes van a cambiar de manera de vivir, van a cambiar de manera de pensar, de actuar, hasta de creer, porque vamos a aprender a creerle a Dios, a vivir como Dios quiere que vivamos, como hijos de Él, hermanos, no como esclavos, para que nadie nos esté engañando. No, hermanos, para eso vino Cristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Gloria al Señor. Debemos vivir conforme a la palabra de Dios y no conforme al yugo del hombre. Veamos en Hechos 5, del 27 al 29. Hechos, capítulo 5. Desde el comienzo de la iglesia de Jesucristo, el hombre, a través del concilio, trató de imponer su yugo, controlar al hombre. Pero el único que nos controla ahora se llama el Espíritu Santo, porque Él vive dentro de nosotros. Y también Jesucristo a través de su palabra. Hechos capítulo 5, verso 27 al 29. Cuando los trajeron a los apóstoles que lo tenían presos por causa de predicar la palabra de Dios, les presentaron en el concilio. Y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no os enseñéis en este nombre, en el nombre de Jesucristo? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de toda vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario
obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso tenemos que seguir nosotros, hermano. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cómo obedecemos a Dios? Estudiando la palabra. Pero ¿cómo vamos a obedecer a Dios si no estudiamos la palabra? Si no conocemos cómo Dios piensa. A Dios lo conocemos a través de la Biblia, del estudio y la obediencia. Ahí vamos conociendo quién es Dios. Sí. Entonces, tenemos que prepararnos para obedecer a Dios y no al hombre. Veamos el yugo del hombre en la iglesia de Cristo. El yugo del hombre en la iglesia de Cristo. Veamos en Hechos capítulo 15 del 1 al 2. Hechos 15, en ese mismo libro. Hechos 15, versículo 1 y 2. Gloria al Señor. Amén. Y dice así. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos según sus ideas. Aquí mira, le enseñaban a los hermanos. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Es como ahora que dice, si no das $1,000, no se va a salvar tú ni tu casa. Oigan, no ha cambiado esto. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, ¿por qué? Porque ellos conocían la verdad de la palabra y no podían dejarse engañar por la mentira. Se dispuso que subiesen a Pablo y a Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Hermanos, en la iglesia de Jesucristo hay que tratar cuestiones de esclavitud en que vive el pueblo. ¿Por qué? Por la ignorancia de la palabra. El pueblo de Dios perece por falta de conocimiento, hermanos. No conocemos a nuestro Señor. No conocemos a nuestro Dios, a nuestro Padre. ¿Cómo va a ser posible, hermanos? Tenemos que conocerlo para poder obedecerlo, para poder amarlo como Él se merece. Gloria al Señor. Conforme al rito de Moisés, dice aquí, ¿no? Conforme al rito, no conforme a la Biblia, conforme a lo que diga un líder. Moisés era un líder, pero no es Dios. No era lo que decía la Biblia. El rito, costumbre. Gloria a Dios. Gálatas 5, 1, 4. Esto nos abre la mente, hermanos. Gálatas 5, del 1 al 4. Mi anhelo, hermanos, es que todos nosotros podamos captar esta enseñanza para ser libres en Cristo toda la vida, hermanos. No son libres de vez en cuando, no, siempre. Gálatas capítulo 5 del 1 al 4. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Al yugo, no te esclavices al hombre, no te esclavices al diablo, no. He aquí, yo Pablo digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Porque nosotros no somos judíos. No. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Y la ley no salva a nadie. La ley condena, hermanos.
De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. De la gracia de Cristo caen toda persona que quiere guardar la ley, que quiere someterse a ritos y ceremonias que ya pasaron de moda. La ley de Dios, la ley moral no ha pasado ni pasará, porque es la esencia de la palabra de Dios. Pero los ritos y ceremonias, días de fiestas y todas esas cosas ya pasaron. Cristo las cumplió. Y por eso nos hizo libres. Y ahora la palabra nos enseña a gozar de esa vida plena, en libertad completa en Cristo. Y no permitirle a ningún hombre ni a los demonios que nos vengan a esclavizar con su yugo. Sí, hermano, hay gente que hipotecan sus casas para darle al pastor. Eso no puede ser. No puede ser. Bendito sea el Señor. Ahora veamos el yugo del diablo. Levítico 26:13. Ya estudiamos el yugo del hombre. Ahora vamos al yugo del diablo. Levítico 26:13. Bendito sea el Señor. Pero si no escudriñamos la palabra, no la estudiamos, entonces no sabemos nada de esto, pues. Entonces no conocemos nuestra libertad. Decimos, sí, yo estoy en Cristo, pero estás esclavo del diablo. ¿Cómo puede estar? No, estás en Cristo, de nombre. Pero en realidad no. Lo que nos liberta es el conocimiento de la palabra. Y dice así: yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, sus esclavos, y rompí las coyuntas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Nos libertó. Con el yugo anda uno así. El yugo es lo que le ponen a los bueyes para que aren. Ese racismo, esclavitud. Sí, amados, Egipto es tipo del mundo sin Cristo. Egipto vivía bajo el yugo del diablo. De ese yugo Dios libró a su pueblo. De ese yugo nos libró a nosotros, porque Egipto es tipo del mundo, repito. Estamos en el mundo, éramos esclavos de Satanás. Y Cristo nos salvó. Por eso que tenemos que llevar el yugo del Señor. Ya repetimos. Ya dijimos. El yugo del Señor. Llevad mi yugo, dice, el cual es liviano y ligera mi carga. El pueblo de Israel en su mayoría era desobediente y vivía bajo el yugo del diablo, adorando a dioses ajenos que son demonios. Lo mismo pasa hoy con los que no tienen a Cristo en su corazón. ¿Sí, hermanos? Nuestra obligación es romper ese yugo, presentándoles el Evangelio de Jesucristo para que sean salvos y libres de ese yugo del diablo, hermanos. Cristo les dijo a ellos, a los mismos judíos que se creían que eran hijos de Dios. Y nos dice a la iglesia, mucha gente que cree que son hijos de Dios, pero que no, en realidad todavía no son hijos de Dios. La verdad es dura, hermanos, pero es clara. Y muchas veces nos duele, pero esa es la palabra. Esa es la palabra que nos informa, nos quita las escamas de los ojos y nos hace ver la realidad. Sí, hermanos. La palabra de Dios suena duro, pero es la verdad. Veamos en Juan 8:44.
Juan 8:44. El Señor hablándole a los doctores de la ley, a los sabios judíos que se creían que eran hijos de Dios por medio del pacto abrahámico. Desde el 43 vamos a leer, 43 y 44. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Le preguntó el Señor. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje en forma de pregunta? Y le responde, porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Por qué no podían escuchar la palabra estos? Porque estaban sordos, porque estaban soberbios, ellos se creían que sabían todo. Pero en realidad estaban equivocados. Y el 44, mira lo que les dice. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Wow, qué triste, hermanos. Vamos a ver el 47 para poderlo entender más. Saltemos al verso 47. El que es de Dios, y esto nos dice a nosotros, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Wow, qué duro, pero es la realidad, hermanos. Cuando estamos jugando a la iglesia es porque no somos todavía hijos de Dios. Queremos ser hijos de Dios, pero no le ponemos deseo, anhelo. No hacemos un compromiso firme con el Señor, porque con el Señor no podemos jugar, mis amados. Es como jugar, peor que jugar con candela. Porque Dios es santo, Él es soberano. Gloria al Señor. Bendito es el Señor por los siglos de los siglos. Veamos en 1 Corintios 10:20. ¿Por qué? Porque uno puede decir, no, pero ¿cómo va a ser eso del diablo, de los demonios? No, aquí la palabra lo dice. Los israelitas tenían muchos ídolos. Los cristianos ahora en iglesia también les pasa lo mismo. Tienen muchos ídolos. El trabajo, la casa, los hijos, lo que sea. Tienen ídolos que van primero que Dios. Un ídolo es ponerlo primero que Dios. Ya. Y adoramos a ese Dios. Con nuestro tiempo, con todo. Antes digo que los gentiles, o sea, los paganos, sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Eso es lo que nos dice la palabra, que no nos hagamos partícipes. Porque que sepamos hacer diferencia, hermanos, a quién estamos sirviendo de realmente, bajo qué yugo estamos viviendo, o bajo el yugo de Dios, que es sumisión y dependencia de Él, o bajo el yugo del hombre y del diablo, que son yugo de esclavitud, de miseria, de muerte, de engaño, hermanos. Entonces, eso tenemos que hacer diferencia. ¿A quién estamos ofreciendo nuestro tiempo? ¿A quién estamos adorando, en otra palabra? ¿A los demonios o a Dios? Porque la Biblia dice que la idolatría comprende la adoración a los demonios, el culto a los demonios. El pecado es un yugo del diablo, hermanos. La droga, el adulterio,
La pornografía y todos los pecados son yugos del diablo. La depresión es un yugo del diablo. Sí, hermanos. Por eso es que Cristo nos hace libres. Libres de todo yugo, de toda mentira, de todo engaño, hermanos. Ahora veamos el yugo de Dios. El Señor nos dio libre albedrío. Él no nos impone su yugo. No nos impone. ¿No? Veamos en Jeremías 5 del 1 al 5. Jeremías 5 del 1 al 5. Dios es un caballero. Jeremías 5 del 1 al 5. Gloria a Dios. Y dice así: recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en las plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Porque en ese tiempo en Israel estaba todo desordenado por el pecado. Aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. Aunque digan, yo soy cristiano y digo, gloria a Dios, aleluya, pero hablamos falsamente. Oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad. Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Iré a los grandes y les hablaré a los grandes, aquí a los profetas, ahora en este caso ahora a los pastores. Porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios, pero ellos también quebrantaron el yugo, rompiendo las coyuntas. También los mismos pastores rompieron el yugo de Dios, el pacto de Dios. Y se rompieron las coyunturas, lo que los unía a Dios. Porque el yugo de Dios nos une a Él. Nos une a Él. Vamos los dos, vamos, Cristo y nosotros ahí jalando el yugo. En el momento de la prueba, Él nos va ayudando. Gloria al Señor. Cuando no obedecemos al Señor, rompemos su yugo de protección, de sujeción, despreciamos su compañía, amados hermanos, su dirección, todo. Lamentaciones 3 del 22 al 27. Lamentaciones, el próximo libro. Lamentaciones, después de Jeremías. Lamentaciones 3, versículo 22 al 27. Nos habla del yugo de Dios. ¿Lo tienen? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Pero el yugo de Dios, aquí está refiriéndose al yugo de Dios, no del hombre ni del diablo, mis amados.
El yugo de Dios es caminar con Él. Amós 3:3 dice, andarán dos juntos y no estuviesen de acuerdo. ¿Podemos llevar el yugo de Dios si no estamos de acuerdo con Él? No. Dios va a decir, no, yo no puedo ir contigo porque tienes que venir a mí, arrepentirte, vivir como yo quiero. Entonces ahí yo voy a ayudarte a llevar el yugo. El yugo divino nos une a Él, amados hermanos, caminando con Él. Su yugo es fácil y ligera su carga. ¿Por qué? Porque Él nos ayuda a llevarla. Cuando no llevamos el yugo de Cristo, amados hermanos, miren lo que pasa. Cuando no llevamos el yugo de Cristo, vendrán otros y tratarán con engaño de ponernos otro yugo. El yugo del hombre con sus tradiciones humanas. Veamos en Hechos capítulo 15 del 10 al 11. Hechos 15, volvamos a la iglesia actual. Hechos 15. Hechos 15, versículos 10 y 11. Este es el yugo del hombre que se impone actualmente en la iglesia. Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios? Aquí está hablándole a los líderes de las iglesias. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Hasta el 11 dijimos, ¿no? 10, 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos al igual modo que ellos. Hermanos, no tenemos por qué imponer ningún yugo, ni doctrinalmente, ni de ninguna clase, hermanos. Tenemos que siempre estar basados en la verdad de la palabra. Dios nos prohíbe hacer yugo con los incrédulos. Sí, hermanos. Veamos en 2 de Corintios 4:3-4. 2 de Corintios 4:3-4. ¿Por qué razón, hermanos, es que está en la iglesia de Jesucristo, está en su gran mayoría ciega de la verdad? 2 de Corintios 4, versículos 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. En la iglesia de Cristo, amados hermanos, dice que el evangelio todavía está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, que es nada menos que Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. Incrédulos es todo cristiano que no obedece la palabra. Duda. Y entonces al dudar se convierte en incrédulo. El que obedece se llama creyente. Repito, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermanos, el evangelio es la gloria de Dios. Porque aquí nos habla de todo. Los primeros 4 evangelios nos hablan del ministerio terrenal del Señor Jesús como hombre. Pero después viene el libro de Romanos, hermanos, y nos enseña cosas maravillosas. Nos enseña la continuación del ministerio. ¿Qué está haciendo Cristo ahora en el cielo? Por nosotros. Ya no está en la cruz, ya no está crucificado, no está muerto, está resucitado a la diestra del Dios Padre, hermanos. Entonces, esa autoridad a esa autoridad tenemos que someternos.
y estudiar quiénes somos ahora, según las Escrituras, hermano. Qué lindo es el Señor. Gálatas 2, 4 al 5. No podemos dejarnos robar por nadie, hermanos. Lo que Dios nos da, no podemos dejarnos robar. ¿Por qué? Porque vendrán gente que nos digan, no, ustedes tienen falsa doctrina, ustedes, bueno, lo que sea. Pero no nos interesa lo que diga la gente. Lo que nos interesa es obedecer la palabra de Dios. Mire lo que dice aquí. Gálatas capítulo 2, versículos 4 y 5. Desde el 3 vamos a entenderlo. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, dice el apóstol Pablo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Le obligaron a circuncidarse, hermanos. Y esto a pesar de los falsos hermanos. Aquí dice que hay falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a yugo humano, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros, hermanos. Ahora con nosotros. Pablo no cedió, se paró firme y dijo, no. El Evangelio no puede ser alterado para continuar la libertad de nosotros. ¿Qué yugo tiene usted, amado hermano? Es una pregunta. ¿Será el yugo de Dios? Si está bien, si es de Dios, le felicito. Pero si es del hombre o del diablo, hermanos, yo les ruego en el nombre de Jesucristo que rompa ese yugo y busque el yugo de Dios. El yugo de Dios, lo vamos a repetir, está en Mateo 11, 28 y 29, hasta el 30, 28 al 30. Lo voy a repetir para que se lo lleven en su mente y en su corazón. Este es el yugo de Dios. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, dice el Señor, y yo os haré descansar. Él es el único, Él es nuestro descanso, nuestro reposo, amados. Llevad mi yugo. Deja el yugo del mundo. Deja el yugo del hombre. Deja el yugo del diablo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos, el yugo del diablo es pesado. El yugo del hombre también es pesado. El yugo de Cristo es liviano, porque Él se compromete a llevar el yugo con nosotros, hermanos. Vamos a ponernos de pie, amados. Vamos a darle gracias al Señor por su santa y bendita palabra. Aleluya. Padre Santo, te adoramos, Señor, y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra maravillosa, Señor. Porque tu palabra es luz, tu palabra es vida, Señor. Y tú nos has dado luz y nos has dado vida este día, Señor. Y hemos aprendido de los 3 yugos que hay, Señor, en este mundo, Señor. El yugo tuyo, el yugo del hombre y el yugo demoníaco, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que nos ha hecho entender la verdad de tu palabra escrita, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra y perdónanos, Señor. Perdónanos porque cuántas veces nosotros, Señor, sin querer hemos cogido un yugo del hombre o el yugo del diablo, Señor. Al dejar tu yugo, Señor, automáticamente cogemos otro yugo, porque el hombre no puede andar solo, siempre tiene que andar acompañado. Entonces, ¿cuál yugo llevamos? Padre, ayúdanos a llevar tu yugo siempre, Señor. Oh, porque tu yugo es agradable, tu yugo es sumisión, tu yugo es libertad, tu yugo es sujeción a ti, Señor, dependencia a ti, Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por esta instrucción divina que tú nos has dado, Señor,
porque tu palabra es vida y da crecimiento a nuestro ser, Señor. A nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor, que necesitan ser fortalecidos con el poder de tu palabra, Señor. Padre Santo, yo bendigo este pueblo, Señor, lavado con la preciosa sangre de Jesucristo, Señor. Padre, aquí estamos, Señor, recibiendo tu palabra maravillosa y recibiendo tu yugo, Señor. Ese yugo maravilloso, porque queremos andar contigo, queremos caminar contigo, Señor. Queremos andar, tu yugo es ligero, fácil, no es pesado, porque tú nos ayudas, Señor. En cada prueba que pasamos, Señor, que nunca nos olvidemos que estamos llevando tu yugo y que tú nos estás ayudando a llevar ese yugo. Por más doloroso que sea, Señor, tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, Señor, ¿quién contra nosotros, Señor? Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Padre, gracias por tu palabra y gracias por mis hermanos. Yo los bendigo, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Bendigo sus vidas, sus familias, Señor, sus negocios, sus estudios, sus trabajos, Señor. Todo es bendecido, Señor, porque somos tus hijos, Señor. Padre, gracias. Ahora, Señor, vamos a salir de este lugar, pero jamás de tu presencia, porque tú vas en cada corazón, Señor, y tú vas con nosotros ayudándonos a llevar este yugo, Señor. Padre, gracias. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Salúdense los unos a los otros. Gloria al Señor. Bendito sea tu nombre.